Bienvenidos a este ciclo de programas que hemos denominado Hablemos del Agua. Yo soy Juan Madrid y hoy estaremos conociendo más acerca de la vigilancia que mantiene el Canal de Panamá sobre el agua, ese recurso tan importante para nuestro país. Inicialmente les presentaremos una nota periodística que ilustra el trabajo de campo que hacemos para recabar datos tan importantes para la administración del recurso hídrico. Estamos adentrándonos al río Chagres a través del lago Alajuela. Esta tarea se hace a bordo de piraguas, embarcaciones de madera capaces de sortear las particularidades de este histórico río. La misión, en donde participan hidrólogos del Canal de Panamá y a la que fueron invitados periodistas de medios de comunicación locales, es mostrar una nueva tecnología para la medición del caudal de los ríos en la cuenca hidrográfica. Existen 61 estaciones en el Canal de Panamá que en conjunto cumplen una función vital para la toma de decisiones relativas al recurso hídrico. Los parámetros que éstas miden son analizados y documentados por especialistas del canal, quienes mantienen una constante vigilancia en torno a los caudales de los ríos y los niveles de los lagos. La estación Chico es una de las más lejanas y también una de las más antiguas dentro del río Chagres. Ahorita mismo estamos en la estación Chico, en el río Chagres. Esta estación data de 1932, un poco antes de la inauguración de la represa Madden, precisamente porque al crear la represa Madden inundaron el área de medición anterior, que era la estación de Alajuela, que data de 1899. Entonces se creó esta estación porque se inundó y se creó el lago Alajuela. Entonces necesitamos buscar otra sección, aguas arriba, donde no estuviera remansada por el lago, donde el agua fluyera libremente para poder realizar este tipo de mediciones. Nosotros tenemos registros automáticos del nivel del río, pero una vez al mes nosotros venimos a verificar y validar de que esos registros son ciertos y son veraces, de que en la estación maestra en la ciudad estamos recibiendo los datos correctos. Así que utilizamos los aforos como medida de verificación y guía para los datos que son transmitidos automáticamente. En Chico, como en otras estaciones similares, opera un sistema de medición que data de muchos años antes de inaugurarse el canal. También en la parte de arriba puedes ver el cablevía, que es una técnica de aforo de ríos que se utilizó en el canal desde 1908, desde antes de la inauguración. Inicialmente utilizada por los franceses, posteriormente utilizada por los norteamericanos y hasta esta década fue utilizada por nosotros para medir el caudal de los ríos. El uso de nuevas tecnologías ha permitido conseguir datos más precisos y de manera más rápida, beneficiando grandemente el trabajo de los especialistas. A mis espaldas puede ver la nueva tecnología que está utilizando el canal para realizar las mediciones de los caudales de todos los ríos de la cuenca. El equipo se llama ADCP, es un correntómetro que lo que hace es que a través de las ondas del sonido hace un perfil vertical de la sección de medición para realizar una técnica que se llama aforo. El tiempo de aforo para este río, que es el más grande de la cuenca, era de 1 hora con el cablevía, el método antiguo. Con estos equipos y la nueva tecnología se reduce a 30 segundos. Esta nueva tecnología que estamos utilizando, la ADCP, de manera práctica, rápida, podemos determinar cuánta agua nos da también lo que es el perfil o la misma topografía del río, y entonces nos da otros parámetros también como temperatura del agua y otros más. De manera precisa, rápida, podemos determinar el caudal. El Canal de Panamá tiene la responsabilidad de velar por la calidad y administrar la cantidad del recurso hídrico de los embalses Gatún y Alajuela, que almacenan el agua de las lluvias que caen en la cuenca hidrográfica. Esta es una misión vital que con el uso de nueva tecnología facilitará la toma de importantes decisiones con respecto a los recursos hidrográficos en el Canal de Panamá.
Como hemos visto, se trata de una labor muy importante, de la cual queremos conocer más. Por eso nos acompañan hoy Ricardo Huete, técnico en hidrología. Gracias, Ricardo, por participar. Muchas gracias, Juan. Y también Jesús Salazar, meteorólogo, ambos del Canal de Panamá. Bienvenido, Jesús. Muchas gracias. Antes de iniciar, nos gustaría conocer brevemente a las personas que nos acompañan en el día de hoy. Comencemos contigo, Ricardo. Permítanos saber un poco más acerca de esa historia previa a la llegada al Canal de Panamá y luego tu experiencia. Bueno, sí, muchas gracias, Juan. Hablando un poco de mí, mi nombre es Ricardo Ernesto Huete Calderón. Soy ingeniero civil de profesión, egresado de la Universidad Tecnológica de Panamá y tengo 2 maestrías, una en Sistema de Información Geográfica y otra en Hidrología y Gestión de Recursos Hídricos. Mi llegada aquí al Canal de Panamá se remonta al año 2007, cuando hice mi práctica profesional para optar por el título de ingeniero civil, casualmente en la sección que en ese momento se llamaba sección de meteorología e hidrología, como se llama también actualmente. Ahí estuve 6 meses como estudiante y luego ya como profesional. Y he trabajado en 2 periodos, primero en el 2014 a 2016 como hidrólogo y actualmente laboro como técnico en hidrología en el equipo de hidrología operativa desde diciembre del 2018 hasta la actualidad. Muchas gracias, Ricardo. Definitivamente muy buena tu historia y quisiéramos también conocer a Jesús. Jesús, cuéntanos algo de tu historia previa a llegar al Canal de Panamá y tu experiencia con nosotros acá. Ok, mi nombre es Jesús Salazar, soy meteorólogo. Antes que todo de entrar a la autoridad del Canal de Panamá, entré como asistente estudiantil, estando estudiando en la Universidad de Panamá, asistente estudiantil que fue una experiencia muy grata por varios meses y que luego, terminados mis estudios, comencé a trabajar en la empresa de transmisión eléctrica, donde trabajé más de 9 años como meteorólogo y que luego se me dio la oportunidad para ingresar a trabajar en el Canal de Panamá, aplicando toda esa experiencia. Ha sido muy importante para mí porque siento que aquí un buen ambiente laboral, todos mis conocimientos han sido aplicados, se han desarrollado, el cual para mí es muy grato haber tenido esta oportunidad de trabajar aquí en el canal. Gracias, Jesús. Gracias, Ricardo. Definitivamente el Canal de Panamá está lleno de grandes historias en cuanto a la trayectoria de los integrantes de su fuerza laboral. Conversemos inicialmente con Jesús. El agua representa ese motor que mueve al Canal de Panamá y de allí su importancia y cómo la vigila prácticamente desde que está en las nubes hasta cuando llega a los lagos. Cuéntanos un poco acerca de ese proceso. Bueno, es muy importante lo que denominamos el ciclo del agua, ya que desde que se forman las nubes hasta que se da la precipitación, tenemos un sistema de vigilancia continua con un experto de meteorólogos e hidrólogos de nuestra sección de meteorología e hidrología, el cual contamos con una red de telemetría en toda la cuenca y también contamos con un radar meteorológico que nos dice a dónde se dan las precipitaciones y todo un equipo que se encarga del monitoreo, del procesamiento de datos y también de almacenar esos datos que son imprescindibles para nuestros modelos meteorológicos e hidrológicos, que nos permite dar seguimiento a todo lo que ocurre en la cuenca en tanto tema de precipitación y también los niveles de los ríos y los embalses. Muchas gracias, Jesús. Definitivamente un trabajo muy interesante. Ricardo, relacionado a este mismo tema, ¿existe un personal dedicado a monitorear todos los caudales de los ríos que conforman la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá y saber un poco más, quisiéramos saber un poco más acerca de esa labor y qué tan importante es para el país y para el canal? Muy buena pregunta, Juan. En el equipo de hidrología operativa nosotros nos encargamos de lo que es la medición de los ríos. Tenemos 8 ríos principales en la cuenca, en los cuales tenemos equipos que miden niveles de río. Estos niveles de río se traducen en caudales por medio de una ecuación que se llama ecuación de curva de descarga. Y nosotros tenemos un programa que se llama Programa de Hidrología Operativa, en donde vamos todos los meses a estos ríos y hacemos mediciones en campo, aforamos, hacemos aforo tanto de muestras de
del caudal, la medición del caudal, y también hacemos aforo de muestreo de sedimentos, entre otras actividades como la recopilación de la información que se almacena en campo. Esta medición que se ha hecho por muchos años se hace mediante un equipo que se llama molinete, el cual mide la corriente del río por medio de diferentes técnicas. Hay una técnica que se llama técnica de aforo por vadeo, en la cual ingresamos a los ríos, pero ya cuando estos ríos tienen ciertos niveles, implementamos otras técnicas como es el aforo por suspensión a través de un carrito que se llama carrito de cablevía, en la cual hacemos el aforo suspendidos en el aire, y de igual manera medimos lo que es el caudal del río y también hacemos lo que es el muestreo de sedimento. Actualmente tenemos otros equipos. Este equipo que te mencioné, que es el molinete, es un equipo que se ha venido utilizando por muchos años, pero hemos avanzado, obviamente por medio del avance de las tecnologías. Tenemos otros equipos como es el perfilador acústico, el cual nos permite hacer estas mediciones en mucho menor tiempo, porque cuando hacemos el aforo con molinete, generalmente dependiendo del ancho que tenga el río, estas mediciones toman de 1 a 1 hora y media. Con el perfilador acústico estas mediciones se logran a veces entre 2 a 5 minutos. Entonces vemos de que se gana bastante tiempo y también se logra medir, se tiene una mayor cobertura de lo que es la medición en el río. Tenemos un programa que se llama Programa de Balance Hídrico, en la cual hacemos mediciones en ríos en los cuales no tenemos instrumentación, que se llama Programa de Balance Hídrico o Campaña Seca o de Quebradita. En esta campaña hacemos mediciones en quebraditas que se encuentran en lugares remotos, a veces vamos por carretera, a veces vamos en piragua, y con estas mediciones logramos abarcar un mayor porcentaje de medición de la cuenca. Tenemos una cuenca que mide 3.338 metros cuadrados, de los cuales medimos con los ríos principales más o menos un 40%, pero mediante esta campaña o programa de balance hídrico logramos aumentar de un 40 a un 60%, lo cual nos permite hacer una estimación de cuánta agua está llegando por medio de la escorrentía superficial a nuestros embalses principales, que son el Gatún y el Alajuela. Entonces, sin duda alguna, es muy importante porque luego con esos datos nos permiten a la sección de meteorología y hidrología, donde está un equipo de profesionales, tanto meteorólogos como hidrólogos, implementar modelos para entonces lo que es la toma de decisiones y saber cómo administrar el recurso hídrico durante todo el año. Muchas gracias, Ricardo. Se trata definitivamente de una misión que requiere mucho compromiso. La próxima pregunta quisiera hacerla para ambos y es relacionada a las nuevas tecnologías. Algo avanzaste acerca de ese tema y que simplifican mucho las tareas que están desarrollando en este momento. Quisiéramos abordar el tema de qué tan ventajoso ha sido, sobre todo en este momento en el que estamos en medio de una pandemia. Bueno, con respecto a las tecnologías utilizadas hasta el momento, por ejemplo, en la parte meteorológica, los instrumentos básicamente son instrumentos digitales que transmiten información cada 10 minutos de las diferentes variables, como lo que es la temperatura, el viento, la evaporación, y que todos estos sistemas, porque antes era un sistema de señal análoga, ahora señal digital, nos permite con mayor precisión tener información para el tema de esa información que entra a los modelos meteorológicos e hidrológicos. En el tema de la pandemia, como son sistemas automatizados, nosotros podemos ver desde cualquier parte de Panamá la información que ingresa a nuestros modelos y darle una vigilancia. Pero igualmente se tiene que ir a campo a verificar las estaciones meteorológicas, porque son equipos que es verdad, pueden trabajar automático, pero necesitan un mantenimiento, cosa que logramos mediante las normas de bioseguridad, darle mantenimiento preventivo, porque aquí no esperamos a que los equipos se dañen para repararlos, sino que se le dé un mantenimiento para evitar que la información sea descontinuada, porque como dijo mi compañero Huete, es muy importante el monitoreo constante, porque obviamente está la variabilidad climática, tenemos eventos muy secos, muy húmedos, y es importante garantizar la información para que después toda esa información procesada podamos tomar decisiones muy importantes con el manejo del recurso hídrico. Se trata de información muy importante. El canal se mantiene siempre actualizado en sus operaciones, en toda su operación. Jesús,
Hablando de operaciones, uno de los factores que han incidido, que han impactado las operaciones en los últimos años, han sido los regímenes de lluvia. Se ha impactado el canal en los últimos tiempos por años muy secos. Cuéntanos cómo ha sido ese análisis, qué han detectado ustedes dentro de ese estudio que siempre llevan a cabo. Sí le puedo decir que en los últimos 10 años, en promedio, la lluvia se ha reducido. En los últimos 10 años, sacando un promedio de los últimos 10 años, si lo comparo con los datos de lluvia del 2010 para atrás. Haciendo comparaciones, sí, por ejemplo, decimos octubre el mes más lluvioso, pero analizando los datos de los últimos 10 años, he visto que por lo menos los meses de octubre han sido más secos y los meses de noviembre más húmedos. Noviembre y diciembre, que es lo que se ha observado en la data de los últimos 10 años. Y entonces nosotros hemos observado que esta situación, como que ha ocurrido anteriormente, pero obviamente el impacto no es lo mismo, porque si digo que fue algo parecido que ocurrió hace 30 años atrás, los usos y el consumo del agua eran muy diferentes a la actualidad. Eso quiere decir que si se da otra situación en el futuro, obviamente el impacto se va a sentir más porque cada vez hay más consumo y usos del agua. Pero pareciese que esto fuera como algo cíclico. Ahora mismo el comportamiento pareciese que se estuviera estabilizando y que eso poco a poco vaya reflejándose en la cuenca, porque en el tema de meteorología hay eventos que se dan, tenemos ciclos secos, ciclos más húmedos, y también tenemos la variabilidad climática y el cambio climático. Entonces, falta recopilar más información para ver si esta tendencia de recuperación en el tiempo se da y poder saber si es parte de la variabilidad climática o cambio climático. Pero lo que sí es importante saber es que en los últimos 10 años, en promedio, las lluvias, por ejemplo, en los meses de octubre, septiembre, agosto, han disminuido y las lluvias de noviembre y diciembre han aumentado, y que en parte ese comportamiento desfavorece a la cuenca porque, por ejemplo, en los meses de julio, agosto, septiembre tú tenías un régimen de lluvia normal, resulta que es un poco menos, pero que se recuperan a final de año. Pero ¿qué ocurre a final de año? Termina la estación lluviosa y viene la estación seca. Entonces, cada vez que ocurre esta situación, eso obviamente ya la parte de hidrología operativa observa qué pasa con los caudales, si disminuyen después de la estación lluviosa. Pero entonces, analizando los datos, sí se ha observado una disminución de los promedios de lluvias mensuales, básicamente en los meses que octubre, que decían que llovía más, ahora resulta que los promedios son más bajos, es decir, que en los meses de octubre de los últimos 10 años se ha impactado mucho el tema de la disminución de la lluvia, pero que las lluvias en noviembre y diciembre sí han aumentado. Muy interesante. Sin duda se mantiene el Canal de Panamá siempre actualizado en toda su operación. Jesús, hablando de operaciones, uno de los factores que en los últimos años ha impactado es precisamente los patrones de lluvia. Hemos experimentado años muy secos. Cuéntanos a qué conclusiones han llegado ustedes con todos estos estudios que hacen. Bueno, con respecto a esa pregunta, no podemos decir que es una conclusión, pero sí algo que hemos observado en la data histórica que tenemos en nuestras bases de datos. Por ejemplo, si yo comparo los promedios de precipitación en la cuenca de los últimos 10 años versus los promedios de lluvia del 2010 para atrás, hemos observado de que en efecto las lluvias, los promedios han disminuido. Por ejemplo, se hablaba mucho de que octubre era el mes más lluvioso. Con el promedio de los últimos 10 años, hemos observado que el mes de octubre, las precipitaciones promedio de octubre han disminuido. Igualmente los meses de septiembre, de julio, que donde se ve que los promedios han disminuido, producto es que se están dando menos precipitaciones en esos meses, pero en los meses de noviembre y diciembre hemos tenido mayores precipitaciones promedio en noviembre y diciembre. Entonces, ¿qué ocurre? Que después de terminar la temporada lluviosa en el mes de diciembre, vienen los meses secos. Por eso que muchos de los ríos
son afectados en la estación seca, que eso lo puede ver el equipo de hidrología operativa donde trabaja el señor Huete, donde se ve esa situación. Pero que sí, las lluvias más importantes se están dando a final de año, el cual eso puede afectar obviamente el tema de los niveles de los ríos para la estación seca. Ahora bien, hemos observado que del finales de diciembre de 2020 para acá, como que tenemos un comportamiento positivo y pareciese que estuviésemos saliendo de ese ciclo seco, porque ya se ha dado anteriormente, año 1970, 1976, donde hubo una disminución de las precipitaciones. Obviamente en esos años el impacto no es el mismo en ese tiempo que ahora, porque antes los usos y el consumo del agua era menor que ahora, que hay más población, hay mayor desarrollo, hay mayor consumo y el impacto es más notable. Y no solamente en la cuenca, puedo hablar a nivel nacional, donde hemos visto una disminución de las lluvias y que ahora hay como una tendencia a que pueda esas precipitaciones aumentar. Y que es muy importante por eso obtener la data, guardar la información para ver esos comportamientos, esas variabilidades en el tiempo, para poder predecir a futuro qué va a ocurrir con la lluvia, si el régimen de lluvia se va a mantener o vaya a aumentar o disminuir mucho más. Por eso se necesita recabar más información para poder entonces sacar conclusiones objetivas de lo que vaya a ocurrir a futuro. Gracias, Jesús. Vamos a hacer una pausa. De inmediato volvemos y vamos a seguir hablando con nuestros invitados del día de hoy. Vamos a hablar del agua nuevamente. Estamos de vuelta en Hablemos del Agua. Es impresionante la cantidad de información que muchas veces desconocemos. Con ambos me gustaría tratar acerca de eso, de información. Hemos visto durante toda esta conversación la gran cantidad de datos que día a día se obtiene del trabajo que ustedes hacen. Cuéntenos para qué es útil toda esta información. Adelante, Jesús. Ok, como mencionaba anteriormente, es importante recopilar esa información tanto en tiempo real y guardar esa información histórica, porque a partir de la información en tiempo real uno puede tomar decisiones al instante. Por ejemplo, tenemos épocas donde se dan las mayores precipitaciones a final de año y tenemos el sistema de alerta temprana, ya que nos permite a nosotros en tiempo real una lluvia muy importante, cómo puede afectar el nivel de los embalses cuando tenemos lo que se llama control de inundaciones, donde los niveles de los lagos a final de año llegan a sus máximos y tenemos todo un sistema en tiempo real que nos permite vigilar tanto la precipitación y el tema de los ríos. Entonces, esa información que recogemos día a día, cada minuto, esa información va a una base de datos, es revisada. Esa información histórica nos permite alimentar los modelos para, por ejemplo, tomar decisiones de comportamiento del embalse a futuro. ¿Por qué? Porque con la información que nosotros recopilamos podemos ver cuáles son los patrones de precipitación, los patrones del comportamiento de los niveles de los embalses, poder pronosticar para saber cómo se da el tema de la toma de decisiones en base a modelos determinísticos, que es muy importante para las operaciones del Canal de Panamá. En el caso de Ricardo. Sí, bueno, los datos realmente son muy importantes y yo creo que tenemos la dicha de poder decir que tenemos más de 100 años de datos, lo cual es una estadística bastante robusta y como bien menciona Jesús, toda esa información nos sirve para poder conocer cómo es el comportamiento que tenemos tanto en los datos de meteorológicos, pero también en los datos hidrológicos, o sea, cómo es el comportamiento de los ríos en el corto, mediano y largo plazo. Y por eso también implementamos muchos modelos para lo que es el pronóstico tanto meteorológico y hidrológico. O sea, la data que tenemos en el día a día, en ese monitoreo que realizamos de manera continua, nos permite poder hacer proyecciones digamos que
a corto y mediano plazo para poder tomar decisiones en cuanto a la administración del recurso hídrico. Pero la data histórica, o sea, nos permite planificar mucho más allá. O sea, realmente tenemos la dicha de poder decir que somos una cuenca la cual cuenta con muchísima información. Y esa información es muy valiosa cuando la implementa, sobre todo en lo que son los modelos. Hay modelos, por ejemplo, hidrológicos, pero que utilizan variables de cambio climático. O sea, cómo esa proyección a largo plazo en la disminución o el aumento de la temperatura, o en este caso también la lluvia, nos puede impactar a futuro. Y de esa manera poder estar preparados y poder tomar decisiones y hacer proyecciones y demás, ¿no? Así que realmente que la data es demasiado importante, pero como bien mencionaba hace un momento, o sea, la data, lo más importante, aparte de que nosotros medimos, es que esa data, nosotros luego hacemos un control de calidad de esa data. O sea, y esa data, pasando por ese proceso de control de calidad, es la que nos permite tener un dato confiable y poder así entonces tomar las mejores decisiones en cuanto a la administración del recurso hídrico. Complementando esa respuesta que nos acaban de dar ambos, quisiera también abrir el espacio para la siguiente pregunta y para ambos. Hiciéramos un poco de docencia acerca de cómo se recuperan los ríos una vez atravesamos estos años secos. Esta cantidad de información nos permite conocer un poco más acerca de ese comportamiento. A veces existe la idea de que los ríos se van a recuperar inmediatamente comienza la estación lluviosa. Cuéntanos un poco más acerca de eso. Durante la estación seca, que generalmente es bastante variable, a veces inicia en diciembre, a veces en enero, pero generalmente se da durante esos meses de diciembre a abril, se da esa recesión en los caudales de los ríos justamente porque no llueve. Entonces esa recesión justamente al tener datos, históricamente nos permite conocer cuál es, como quien dice, el piso que tiene esos caudales en los ríos, que a su vez también va relacionado con lo que son las aguas subterráneas, que es como quien dice la caja negra que nadie conoce porque nadie la ve. Son como estanques de agua o embalses que están debajo de la tierra que no conocemos. Actualmente tenemos una recesión, esa recesión es variable y esa recuperación también, porque obviamente depende de la lluvia y depende de con qué intensidad se dé esa lluvia, pero la cobertura boscosa que tienen las cuencas es muy importante porque si no existiera, por ejemplo, la cobertura boscosa que tenemos actualmente en el Parque Nacional de Chagres, en donde tenemos una cobertura boscosa bastante abundante, ese suelo que se comporta como una esponja tendría una recesión mucho más rápida que si no tuviéramos los bosques. Entonces, al final, aparte de lo que es el comportamiento de la recesión de caudales, es importante también esa conservación de lo que es la cuenca. Entonces, esa recuperación de esa agua subterránea se va a dar de manera variable, ¿no? Y algo muy importante que también hay que mencionar, aparte de la recesión de los caudales, que se da justamente en la estación seca, es que también durante estos meses en donde no llueve, disminuye el caudal y se da la evaporación de manera directa. O sea, tampoco llueve obviamente en los embalses y se da un fenómeno que es la evaporación dentro de ese cuerpo de agua, esa gran masa de agua que representa una gran cantidad de volumen de agua o caudal, si se quiere ver en términos de caudal. Bueno, sí, con el tema de las aguas subterráneas es importante observar esos cambios que se dan en el régimen de precipitación. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, tenemos varios años donde la distribución de la lluvia, por ejemplo, en los meses de septiembre, agosto, donde se ha observado una disminución, obviamente mucha de esa agua no se infiltra, porque todo esto es un proceso. El ciclo del agua tiene varias etapas, y en una de esas, cuando se da la precipitación, se da mucho de lo que es la infiltración, que al final esa agua llega al subsuelo y recarga esas aguas subterráneas. Pero ¿qué ocurre? Que como en los últimos años las precipitaciones han disminuido, hay menos infiltración y los periodos de lluvias más significativas se han acortado de tal manera que, como es un proceso relativamente más lento, entonces le cuesta a la naturaleza
recargarse. Obviamente, si el régimen de lluvia de aquí a 3, 4 años comienza a recuperarse o a llevar una normalidad, entonces ahí podemos decir que ese proceso de infiltración mejora porque tiene mucho más meses con precipitaciones, que al final hay un periodo más largo de infiltración que le permite recargar esas aguas subterráneas que al final son los que alimentan los ríos en la estación seca. Y así evitamos que en plena estación seca, que ha ocurrido, que los ríos se secan por el tema del régimen de precipitación que ha disminuido en los últimos años y que se ha reflejado en años anteriores, no solamente en la cuenca, sino que también en ciertas partes del país. Muchas gracias, sin duda son datos muy importantes, datos que revelan mucha información. Quisiéramos, ya para terminar, como iniciamos el programa presentándolos, conociéndolos, quisiéramos saber un poco más acerca de cómo es el día a día de un meteorólogo y un técnico en hidrología. Cuéntenos un poco acerca de eso y ya su mensaje final. Ok, el día a día de un meteorólogo, lo primero que yo hago es ver las imágenes de satélite. Con eso yo puedo ver lo que está ocurriendo en la cuenca, alrededor de la cuenca, a nivel regional. Veo la imagen de radar, veo las estaciones de pluviométricas, las meteorológicas, revisar la data, ver los modelos, ver qué ocurre con el fenómeno de la niña, del niño, las temperaturas, las anomalías oceánicas que nos afectan el tema de precipitación, ver qué hay de nuevo en tecnología, porque cada vez hay nueva tecnología para el análisis de la información. También hacemos foros somos un equipo de meteorólogos e hidrólogos donde discutimos el tema, por lo menos toda la semana, vemos el tema del pronóstico, de lo que ha ocurrido, cómo se ha comportado, qué decisiones vamos a tomar, porque estos son situaciones recurrentes. La vigilancia tú no la puedes dejar porque estamos en estación seca. Se vigila mucho el tema de la evaporación para la estación seca, las lluvias en la estación lluviosa, porque al final, como somos un equipo, siempre hay una toma de decisiones en el manejo del recurso hídrico. Y en el día a día, es el día a día del meteorólogo. Bueno, también la parte hidrología tiene su faena, pero en la parte que nos concierne el tema de meteorología, sí, es lo que hacemos todos los días. Ricardo. Bueno, yo llego a la oficina. Generalmente el trabajo del técnico hidrólogo es casi 70-80% una labor de campo. Llego a la oficina, reviso lo que es el sistema de telemetría para ver cuáles son los niveles que tienen los ríos en los ríos principales. Porque muchas veces estos equipos, como bien mencionó Jesús al principio, también los equipos fallan. O sea, tienen fallas, a veces por tema de transmisión, a veces por tema de que se vandaliza una estación. Entonces hay que ir a lo que es a atender lo que es la estación y ver cómo se logra restablecer la comunicación por el motivo que sea. Entonces, el técnico hidrólogo, en mi caso en particular, puede ser un día yendo en piragua como parte del programa de hidrología operativa que lo realizamos generalmente durante los primeros días del mes, yendo hacia el río Chagre, a la estación de Chico, para hacer lo que es la medición del caudal por medio de aforo por suspensión o por medio de aforo por ADCP, lo que es el muestreo de sedimento, la recolección de los datos que se almacenan en estas estaciones por medio de equipos que tenemos que miden esos niveles. Actualmente tenemos equipos radares que miden el nivel dentro de una estructura que se llama pozo amortiguador, que es una estructura muy importante porque nos permite medir el agua bajo unas condiciones calmadas, donde no hay, digamos, como que esas anomalías, digamos, que variaciones que se dan en el río, que son naturales, porque son bajo las condiciones que tienen los ríos. Recogemos lo que es la información, que también hay una figura muy importante que se llama el observador, que son personas lugareñas que se encuentran cerca de las estaciones, que día a día miden lo que son los niveles de los ríos y también recogen información de muestras de sedimento durante el mes, a veces de 2 a 3 muestras. Entonces recogemos esa información
y esa información luego se vuelca a lo que es a la oficina y a la base de datos que manejamos, que es la base de datos de Acuario. Otro día puedo estar yendo en carro hacia la estación de Cañones, al río Sirigrande, hacer las mismas actividades que forman parte del programa de hidrología operativa. Otro día puedo estar yendo a lo que son las estaciones del lago, porque también tenemos estaciones en lago que miden lo que son los niveles del embalse, lo cual es un dato muy importante para lo que es la administración del recurso hídrico, y hay que estar obviamente pendientes de que esa información llegue de manera casi que inmediata, y una vez que se da algún tipo de daño, entonces atenderlo. Entonces el monitoreo continuo forma parte también de lo que son las actividades que realizamos en el equipo de hidrología operativa, que de hecho se realiza con mucha pasión. Yo realmente siempre digo de que a mí me pagan por hacer algo que me encanta, o sea, estar en ese ambiente de los ríos, que si la piragua, que si yendo en carro, que si yendo en las embarcaciones que tenemos, es súper relajante. Entonces, creo que tanto Jesús como yo podemos decir de que somos afortunados de formar parte de un equipo de profesionales con un gran alto nivel de profesionalismo, y también son personas con grandes cualidades también personales, y es muy bonito trabajar en ese ambiente de trabajo, ¿no? O sea, creo que yo cada vez que llego a la oficina, o sea, llego súper motivado, o sea, con ganas de ver qué me depara el día, ya sea porque sea algo que está programado o porque sea de pronto algo que hay que atender de emergencia, ¿no? Entonces sí, ese sería mi día a día. Gracias, Ricardo Huete, técnico hidrólogo, y Jesús Salazar, meteorólogo, ambos del Canal de Panamá, por toda esa experiencia, toda esa información que han tenido a bien compartir con nosotros en el día de hoy. Antes de finalizar, les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales, están en su pantalla, puede encontrar allí este y muchos otros contenidos de gran importancia. Les saluda Juan Madrid, me despido, hasta la próxima.